Estas son las 3 historias que la policía nunca compartió con el público, 3 casos que dejaron conmocionados incluso a los defensores de la ley. Desapariciones misteriosas, susurros sobrenaturales y verdades que ningún expediente podría jamás enterrar. Estos son los secretos ocultos en la oscuridad de la noche, historias que pondrán a prueba tu coraje para descubrirlas. Mi nombre es Nicolás Villalba y soy policía en Villa del Lago, un pequeño pueblo tranquilo de la provincia de Córdoba. La rutina aquí es generalmente pacífica, con patrullajes que casi siempre terminan sin incidentes, pero con ciertos alrededores los barrios gozan de cierta notoriedad entre los residentes. Uno de ellos es el Lago de las Sombras. De día es un lugar magnífico con un paisaje que atrae a turistas y residentes para un momento de paz y descanso, pero de noche pocos tienen el valor de acercarse a él. El lago cuenta historias que han contado los habitantes durante generaciones: desapariciones inexplicables, ruidos extraños, y algunos dicen que si te quedas lo suficientemente tranquilo cerca de él en la costa después de medianoche es posible que escuches a alguien llamándote. Siempre fui escéptico. Pensé que solo eran historias de miedo, pero también admito que nunca me emocionó patrullar esta área sin una buena razón. Esa noche estaba solo patrullando porque mi compañero estaba de baja por enfermedad. Era un jueves frío y húmedo y el cielo parecía más oscuro de lo habitual. Alrededor de las 3 de la madrugada decidí dar un paseo hasta el lago. Ya que todo estaba tranquilo en el pueblo, tomé el camino de tierra que conducía a la entrada principal del parque, y el sonido del motor del coche parecía el único ruido vivo en esta vasta extensión de oscuridad. Estacioné el auto en un lugar apartado, apagué el motor y por un momento no escuché nada más que un silencio absoluto. La luz de la linterna atravesó la oscuridad, pero no iba muy lejos. Miré a mi alrededor con atención tratando de no distraerme. Las sombras moviéndose, viento entre los árboles. Sentí una extraña sensación de ser observado, pero lo ahuyenté pensando que era el cansancio de la noche jugándome una mala pasada. Mientras me acercaba a la orilla noté algo que me hizo detenerme repentinamente. A unos 10 metros de donde estaba parado, al borde del agua, vi a una mujer con un vestido blanco. La ropa era larga casi tocando el suelo y ella se quedó inmóvil mirando la superficie del lago. Solo podía verla de atrás, pero algo en el camino, el pensamiento de ella de pie allí, tan quieta y ajena al frío y la oscuridad que la rodeaba, se me puso la piel de gallina. No entendía lo que podía hacer una mujer sola ahí. En ese momento comencé a acercarme lentamente tratando de no asustarla. Con cada paso que daba me parecía que la temperatura bajaba un poco más y que un viejo olor a humedad casi a moho llenaba el aire. Cuando caminaba como 5 metros de distancia me detuve para intentarlo, para llamar su atención, pero antes de que pudiera hacer un sonido dio un paso adelante y entró al agua como si no me notara. La escena fue tan rápida e inesperada que me congelé. La mujer caminó lentamente pero nunca se giró y el agua pareció para absorberla como si la estuvieran tragando. Cuando el agua llegara a sus hombros, la llamé, pero mi voz era baja y apagada, casi como si el aire a su alrededor no quisiera llevar ningún sonido. Ella continuó caminando y antes de que pudiera pensar en algo desapareció completamente bajo el agua. Rápidamente me acerqué a la orilla, iluminando la orilla con la linterna. La superficie estaba en calma, sin signos de movimiento o la agitación del agua. Me quedé quieto tratando de entender lo que acababa de presenciar. La idea de que alguien podría haberse ahogado justo frente a mí hizo que mi corazón se acelerara, pero la falta de algún rastro de burbujas o conmoción donde ella desapareció era inexplicable. Fue entonces cuando me di cuenta. Algo extraño en el suelo cerca de la orilla del río, rocas casi en la misma línea donde estaba la mujer. Cuando lo vi me incliné y me di cuenta de que era una fotografía un poco sucia y doblada en los bordes. La imagen estaba un poco descolorida, pero pude ver claramente el rostro de una joven de cabello negro y expresión serena, vestida con un vestido que parecía ser igual al que acababa de ver. Seguí mirando la foto tratando de entender de qué se trataba esa imagen.
Fue allí donde de repente me vino a la memoria una de las fotografías expuestas en el panel de personas desaparecidas de la comisaría este. En esta lista estaba la misma joven o alguien muy similar. Ella había desaparecido hace más de 10 años y nunca nadie había encontrado rastro de ella. Guardé la foto y me alejé de la orilla sintiendo la inexplicable sensación de no estar solo allí. Regresé al auto tratando de mantener la calma y racionalicé lo que había visto, pero cuando cerré la puerta y encendí el motor algo me hizo. Mirando el lago vi el reflejo de la luna en el agua y algo que parecía una sombra flotaba en la superficie, pero cuando miré directamente no había nada, el agua estaba completamente tranquila. Regresé a la comisaría con la imagen de esta mujer y la foto grabada en mi memoria. No me quedé preguntándome qué había pasado realmente y por qué esta mujer, que parecía ser un recuerdo de algo lejano y oscuro, estaba ahí esa noche como una silueta solitaria en el lago de las sombras. Llegué a la comisaría antes del amanecer, todavía con el estómago hecho un nudo y la cabeza llena de preguntas. La ciudad dormía en silencio, pero dentro de mí había una agitación. Eso no pareció disminuir. Cogí la foto que había encontrado en él a un lado y miré la imagen más de cerca, tratando de entender cómo algo tan inexplicable pudo haber sucedido justo frente a mí. La joven de la foto llevaba el mismo vestido blanco que la mujer que había visto junto al lago, y cuanto más miraba más su rostro parecía mirarme con una expresión oscura y extrañamente vacía. Fui a la sala de archivos donde guardamos los archivos antiguos de personas desaparecidas. Recordé que hace unos meses había mirado la mesa de personas desaparecidas y enseguida reconocí el rostro de la mujer de la foto. Se llamaba Camila Mendoza. Desapareció en 1999 después de una nochevieja fiesta y nunca más fue vista. Su familia pasé meses buscando pistas, pero el caso quedó sin resolver y fue archivado con otros que nadie tenía esperanzas de resolver. Abrí el armario donde guardamos los archivos y busqué en el expediente de Camila. Era un informe breve con pocas pruebas y sin testigos. Creíble. Leí el informe de su madre, quien dijo que la última vez que lo vio fue saliendo de la casa para ir al lago con amigos, pero nadie en la fiesta pudo explicar a dónde había ido. Después algunos dijeron que había ido sola, pero nadie recordaba haber visto a Camila dirigiéndose hacia el lago. El informe detalla que había rumores de que a Camila le gustaba caminar sola de noche, lo cual sus amigos confirmaron. La mayoría de la gente pensó que se había resbalado por la orilla y se había ahogado, pero esto nunca se pudo comprobar. Su cuerpo nunca fue encontrado y la ausencia de pista concreta llevó a clasificar el caso con la mención desaparición por causa desconocida. Al analizar el expediente algo me llamó la atención. Entre las páginas amarillentas había un extracto escrito a mano de un ex detective que trabajó en el caso. Informó que en su momento otros 2 vecinos habían reportado haber visto a una mujer con un vestido blanco, extraño a lo que había visto. La diferencia fue que estos testimonios fueron desestimados y catalogados como rumor popular, lo cual según el detective estaba consciente en ese momento que la ciudad ya tenía sus historias y supersticiones y nadie prestaba atención a estos detalles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada línea de este archivo parecía confirmar que lo que había visto no era una ilusión, de hecho había algo. Lo extraño de Camila y el lago de las sombras. Tomé la foto que encontré y la dejé en la mesa al lado del archivo con la intención de buscar más información sobre su vida, pero un sentimiento de malestar me impidió quedarme allí por mucho tiempo. Decidí regresar al lago la noche siguiente, pero esta vez iría con más precaución. Regresé a casa temprano en la mañana. Intentaba dormir unas horas antes de regresar al trabajo, pero la imagen de la mujer me perseguía cada vez que cerraba los ojos. En un momento entre el sueño y la vigilia tenía la sensación de estar de nuevo a la orilla del lago mirando la superficie oscura y me pareció ver el rostro de Camila reflejado en el agua como si me estuviera observando. Pensé, me desperté sobresaltado, pero la habitación estaba vacía. Al día siguiente, durante mi turno, le pregunté a los oficiales superiores de la policía si recordaba el caso de Camila. Uno de ellos, Ramírez, parecía recordarlo vagamente.
Mencionó que ella era una chica con problemas como dicen los lugareños, pero para agregar, que después de su desaparición el lago había adquirido una reputación aún mayor. Ramírez contó cómo los pescadores locales dejaron de venir al lago al anochecer afirmando haber visto una figura blanca cerca de la orilla aunque nunca prestó mucha atención a sus informes. Ramírez me preguntó por qué me interesó este asunto pero simplemente respondí que era por curiosidad. Lo último que quería era abrir una investigación oficial basada en algo que parecía una leyenda urbana pero a pesar de eso mi curiosidad crecía cada vez más. Cuanto más sabía que tendría que volver al lago para ver si algo más estaba pasando en la misma zona donde la figura de Camilla había desaparecido en el agua al anochecer, volví al coche y me dirigí hacia el lago de la sombra. Yo menor que A igual a 22 mayor que sensación de agitación aumentó como si algo invisible me estuviera observando, una especie de silencio absoluto que parecía amortiguar el ambiente a mi alrededor. Cuando llegué a la orilla me detuve exactamente en el mismo lugar donde había visto a Camila la noche anterior y me incliné para tratar de ver la superficie del lago. Sentí una extraña frío como si una brisa helada me atravesara pero el aire estaba en calma. Fue entonces que noté algo extraño en el agua, una pequeña, débil y lenta se formó cerca de la orilla sin explicación aparente, ningún viento ni piedras ni ningún movimiento de mi parte no lo pudo justificar. Las pequeñas olas se disiparon pero un segundo después vi algo sumergido, una sombra como un rostro que me observaba bajo el agua. Este no estaba claro pero el contorno se parecía a lo que había visto en la foto de Camila. El shock me paralizó y por un momento no pude hacer nada, me quedé quieto viendo esta forma desaparecer lentamente hasta que la superficie volvió a su estado quieto y tranquilo. Cuando finalmente logré escapar, di pasos largos y rápidos hacia el auto, habiendo la sensación de ser observado. La noche siguiente no podía concentrarme en nada más que lo que había visto, la imagen de esa sombra en el agua, el parecido con Camilla y la foto que encontré en la orilla. No podía distraerme de la mente, era como si el lago estuviera tirando de una especie de hilo invisible dentro de mí, una llamada que no podía ignorar. Regresé al lago solo como las demás noches pero esta vez estaba decidido a quedarme el tiempo suficiente para entender lo que estaba pasando allí. Era pasada la medianoche cuando llegué. El lugar parecía más oscuro y frío de lo habitual, como si la presencia que sentía allí fuera más cercana que antes de que caminé hacia él en la misma orilla donde había visto la figura por primera vez. El viento era casi imperceptible y parecía que reinaba el silencio. Miré a mi alrededor en busca de cualquier señal de movimiento. La linterna que tenía en la mano tembló levemente mientras dirigía la luz hacia los árboles y la superficie del lago, esperando o tal vez temiendo encontrar algo. Después de un tiempo que pareció prolongarse, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el entorno circundante estuviera en una forma de fuego u otro más denso. Entonces escuché algo, un ruido débil como un susurro que venía de algún lugar a lo largo de la orilla. El sonido fue sutil pero cuidadosamente sobre las rocas y el barro alrededor de la orilla. Fue entonces cuando vi un punto de luz en el agua, tenue pero inconfundible, como si algo estuviera reflejando el brillo de la luna. Me acerqué pero al acercarme la luz desapareció dejando solo la espesa oscuridad del lago. Por un capricho me incliné y pasé la linterna por el agua nuevamente y de repente vi un cara allí, la misma expresión tranquila casi vacía de Camila mirándome desde la superficie del agua. Era como si su imagen se reflejara allí a pesar de que sabía que no había nada que reflejara la silueta en el agua. Parecía estar mirándome y sus ojos parecían fijos en yo con una expresión de tristeza que no podía entender. Me alejé rápidamente tropezando las rocas saliendo del borde del lago. La cara de Camila comenzó a desaparecer en el agua pero antes de que desapareciera por completo pude escuchar un sonido débil casi imperceptible como un susurro. No entendí las palabras pero el tono sonaba como si alguien estuviera diciendo mi nombre.
Se quedó allí sin saber qué hacer hasta que el sonido se detiene y todo vuelve a quedar en silencio. Traté de salir de allí lo más rápido posible, pero una última mirada al lago me congeló. La superficie del agua estaba en calma, pero vi algo flotando cerca de la orilla, algo pequeño y cuadrado. Me acerqué con cautela girando, encendió la linterna y vio que era de otra foto. Tomé con cuidado el objeto y vi que una vez más era una foto de Camilla, pero esta vez estaba parada mirando directamente a la cámara como si supiera que alguien la estaba mirando. Con el corazón palpitando puse la foto en mi bolsillo y corrí hacia el auto. No miré hacia atrás cuando salí, sino la sensación de que alguien o algo me estaba observando todavía me pesaba mucho. Cuando llegué a la comisaría dejé la foto en mi escritorio y me senté tratando de racionalizar todo lo que había visto durante los siguientes días. Intenté continuar con mi trabajo con normalidad, pero la sensación de que algo no estaba terminó. Me perseguían las imágenes de Camilla, la silueta en el lago, el sonido que me llamaba. Todo se convirtió en un presencia. Sintiendo que algo me recordó que nunca le conté a nadie lo que vi. Los archivos de Camilla siguen en el mismo estante y las fotos todavía están en mi escritorio. A veces pienso en volver al lago, pero algo dentro de mí me dice que si voy allí no lo haré. Tal vez no vuelva. Desde anoche el lago de la R oscura nunca me ha vuelto a aparecer, al igual que la estación de policía de Northgate. Nunca estuvo realmente tranquila, pero esa noche fue diferente. El edificio, construido a mediados de la década de 1950, era un bloque sólido de concreto, piedra y ladrillos oscuros, con pequeñas ventanas que apenas dejaban entrar la luz. Estaba solo. Temprano en la mañana y el espacio vacío y desgastado parecía más oscuro de lo habitual, como si estuviera esperando algo. La estación de policía estaba llena de peculiaridades. Los pasillos siempre parecían un poco más fríos que el resto del edificio. El sistema de calefacción solo funcionaba parcialmente y la única manera de combatir el frío era pararse junto al radiador. Laptop en recepción. Las luces del techo parpadeaban emitiendo un ligero zumbido que llenaba el silencio con una tensión casi palpable. Los archivos apilados en una mesa cercana proyectaban sombras irregulares y el sonido del reloj colgado en la pared se mezclaba con el viento que silbaba afuera. Estaba examinando a montón de informes. No había mucho que hacer allí aparte de llenar los trámites para firmar permisos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Miré el reloj en la pared, casi las 2 de la madrugada. El lugar estaba completamente vacío, ni siquiera los patrulleros habían venido a tomar una. Romper fue cuando escuché un ruido. Era débil en la distancia, pero continuaba, algo entre el chirrido del metal y el chirrido de algo áspero en el concreto. Al principio pensé que era solo el viento que siempre hacía crujir puertas y ventanas, pero había algo en la cadencia de ese sonido que no encajaba del todo. Parecía tener una regularidad, un ritmo, casi como un ritmo repetitivo que resonaba por el pasillo trasero. Dejé los papeles a un lado y me quedé quieto tratando de escuchar el ruido proveniente del bloque de celdas, un lugar que casi nadie frecuentaba y que estaba aislado al fondo del edificio. Detrás de una puerta de metal oxidado que parecía nunca haber sido reemplazada. Llegué allí por el pasillo estrecho y algo claustrofóbico donde olía a registro derecho de autor. Recepción. No había presos esa noche. Las celdas estaban vacías desde el fin de semana. Ahora que estaba cerca de la entrada de la celda empujé la puerta, la cual crujió como si resistiera, y entré al pasillo oscuro. Las paredes eran gruesas y viejas, marcadas con manchas húmedas que parecían mapas de un lugar desconocido. En el suelo era de cemento frío y cada paso sonaba como más fuerte de lo que debería ser. Seguí caminando, pasando el primero y el segundo, ambos vacíos, pero cuando me acerqué al último el sonido se detuvo repentinamente. Me quedé quieto tratando de escuchar algún otro sonido que indicara la presencia de alguien. Solo el silencio llenó el espacio, pero había algo extraño en el aire, algo pesado y tranquilo. Me acerco a los barrotes de la última
última celda, la que estaba en la esquina del pasillo, casi siempre cerrada, pero que esa noche estaba abierta. Miré hacia adentro, donde una sombra se encontraba en un rincón. La tenue luz venía de una ventana lejana. No fue suficiente para revelar los detalles, pero pude distinguir una silueta oscura e indefinida, algo que parecía estar parado allí como si mirándome. La sombra parecía tener forma humana, pero al mismo tiempo era como si estuviera distorsionada, sin un rostro, sin contornos claros, solo una masa de oscuridad. Parpadeé y la sombra desapareció. La esquina de la celda estaba vacía y el espacio se veía exactamente como debería ser: una habitación fría y húmeda, sin muebles, solo paredes de ladrillo. «Estás desnuda». Miré de nuevo para asegurarme, pero no había nada allí. De alguna manera la imagen de la sombra permaneció claro en mi mente, como si estuviera grabado en mis ojos. Le di la espalda y caminé de regreso al pasillo, sintiendo un frío que no era solo por la temperatura. Cerré derecho de autor la puerta de metal detrás de mí. El sonido resonaba en el pasillo vacío. Intenté volver a mi escritorio y concentrarme en mi trabajo, pero mi mente todavía estaba atrapada en esta celda, en esta sombra. No importa cuánto lo intenté, la sensación de ser observado parecía seguirme. Me senté en la recepción y miré nuevamente derecho de autor el reloj. Todavía me quedaban unas horas antes de la hora final de mi turno y el tiempo parecía haberse quedado en silencio. Parecía más pesado de lo habitual. La noche pasó mucho tiempo hasta el amanecer, y cuando llegaron los primeros compañeros no mencioné lo que había visto. Era como si las palabras no hicieran justicia a lo que tenía miedo nuevamente, pero traté de ignorarlo. Esa noche, cuando estaba solo otra vez, el edificio parecía más frío y aún más silencioso. Las lámparas se encendieron, parpadear ligeramente con un tinte amarillento que creaba largas sombras en las esquinas de la recepción. Tuve la impresión de que algo se movía entre estas sombras, pero cada vez que las miraba directamente el espacio parecía completamente vacío. Alrededor de las 3 de la madrugada escuché el sonido nuevamente, un leve ruido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado. Nací en el piso del bloque de celdas. Esta vez el sonido era más fuerte, más pronunciado, como si alguien o algo estuviera realmente allí dentro de la celda. Agarré la linterna y entré al pasillo empujando la puerta metálica, la cual crujió fuertemente en el silencio de la noche. La linterna daba poca luz, pero fue suficiente para guiarme hasta la última celda, donde el sonido parecía más fuerte. Al llegar, la linterna captó un ligero movimiento en una esquina de la celda. La sombra estaba nuevamente allí, más clara, casi como si esta vez hubiera un contorno definido. Era más sólido, más real, y estaba exactamente en el mismo lugar. Respiré hondo, sintiendo el aire frío que parecía emanar de esta oscuridad, como si el entorno mismo estuviera atrapado en un estado de parálisis. Mientras observaba, la sombra pareció moverse levemente, luego desapareció disolviéndose en el aire. Me quedé allí tratando de racionalizar lo que acababa de ver, pero no pude encontrar una explicación lógica. Regresé a mi puesto sin tener el coraje, mirando hacia atrás, pero con la sensación de que la sombra todavía estaba conmigo. A la mañana siguiente, después de mi turno, decidí hacer algunas preguntas más discretas a colegas con más experiencia. No mencioné directamente lo que vi, pero les pregunté si habían, y anoté algo extraño en las celdas, especialmente en la última. La mayoría se encogieron de hombros o se rieron, pero uno de los veteranos, el sargento Afortunado, me miró derecho de autor diferente. Dijo que era común escuchar ruidos extraños en esta habitación por las noches y que algunos pensamiento que este lugar contenía algo que no especificó, pero por el tono de su voz esta idea. Emil Terran, el prisionero que murió en esta celda, parecía estar trayendo ahora algo del pasado al presente, algo que tal vez debería permanecer enterrado. A pesar de todo, mi curiosidad fue más fuerte. Las noches siguientes el sonido y la sombra siempre reaparecían con la misma cadencia y el mismo movimiento. Cada vez la presencia parecía más fuerte, más insistente, como si intentara manifestarse más claramente. La última noche de mi servicio, la sombra me quedé más tiempo y tuve la impresión
impresión de ver una expresión vacía, como un rostro sin ojos, sin facciones pero con una presencia que parecía atrapada entre sus paredes. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero la repetición me dejó. Sin duda había algo que no estaba del todo. Salir de este lugar. Las siguientes noches fueron difíciles, siempre la misma secuencia, los ruidos en el pasillo, el peso en el aire y la sombra que parecía tomar más forma cada vez que la veía, por más que intentaba distraerme con reportajes de radio o conversaciones casuales. Nada me quitó la sensación de que no era solo fatiga o el resultado de una noche de insomnio, sino que era como algo vivo, casi consciente, una presencia que se hacía más fuerte cada día. Esta última noche de servicio algo era diferente desde el principio. La estación de policía parecía aún más vacía de lo habitual. Las luces, las celdas del pasillo estaban apagadas cuando llegué a mi servicio y todas las bombillas estaban parpadeando a intervalos irregulares, proyectando largas sombras en las paredes. Era como si todo el edificio respirara lentamente, como si cada rincón tuviera algo escondido. Cada ruido parecía amplificado y la temperatura en el bloque de celdas era notablemente más fría, incluso para una noche de invierno. Esta vez el sonido comenzó bien después, cuando se apagó la última luz. El reloj indicaba que eran poco más de las 2 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Ya no era el ruido metálico y trañido que había antes, era algo más agudo, como si alguien estuviera golpeando el hierro en la última celda. El sonido se repitió y luego escuché una respiración débil, algo amortiguado, como si alguien estuviera allí esperándome. Agarré la linterna y caminé lentamente por el pasillo, tratando de mantener la calma sobre el concreto frío y desgastado. Mientras me acercaba a la última celda, noté que las sombras parecían moverse, formando una figura que inmediatamente reconocí. Era la misma sombra, pero ahora más definida. Era imposible ignorar los contornos de un rostro descolorido pero listo, incluso sin ojos. Esta forma vacía parecía estaba congelado, sin poder moverme ni rechazar. La sombra se acercó lentamente a los barrotes y el sonido de los golpes parecía venir de dentro, como si todavía hubiera un resto de vida allí, repitiendo el mismo movimiento durante años. Atrapado en este espacio por un momento, un detalle se destacó en las sombras. Había algo que parecía una marca, un corte o un rasguño, como una fina cicatriz en el lado izquierdo que recorría todo el rostro. Intenté respirar profundamente, pero el aire era demasiado denso, casi pesado, y me encontré con unas ganas casi irresistibles de salir corriendo, pero no podía mover mis pies. Me sentía anclado al suelo y mi linterna comenzó a parpadear hasta apagarse por completo, dejando solo oscuridad frente a mí. Y ante esta presencia el silencio fue absoluto, pero sentí una presión, como si algo estuviera sujetando mi garganta, impidiéndome respirar. Fue entonces que, en un estallido de desesperación, di un paso atrás y, haciéndose la sombra, desapareció, disolviéndose como si nunca hubiera existido. Estado allí. Salí del pabellón casi entropezando, con el corazón acelerado. Regresé a la recepción sintiendo un extraño frío que parecía salir de mí, sentimiento del cual no podía deshacerme ni siquiera. Después de unos minutos, los primeros rayos de luz comenzaron a aparecer por la ventana y en la comisaría pareció volver a la normalidad, como si todo fuera una URE. A la mañana siguiente le entregué mi turno al sargento. Por suerte me fui directo a casa, pero sabía que no estaba. Esa misma tarde llamé a la suerte y se lo dije sin rodeos: ¿cómo sea posible que la comisaría de policía de Northgate fue renovada poco después y este bloque de celdas fue retirado de servicio, declarado inseguro por la dirección? Nadie habló abiertamente sobre lo que pasó allí, pero los rumores continuaron circulando. Tengo la impresión de que algo quedó atrás, algo que nunca abandonó. Esta figura sin rostro y sin ojos, encerrada en la última celda, sigue viva en mi mente, esperando a alguien que tenga el coraje de enfrentarlo nuevamente. Mi nombre es Julián Pereira y trabajo como policía en el pequeño pueblo de San Gregorio, un lugar aislado y tranquilo en el interior de Uruguay. La rutina aquí es casi siempre tranquila y por las noches el silencio es tan profundo que se puede escuchar el viento pasar
pasar entre los árboles a lo lejos durante esta jornada laboral de un martes. El clima era frío y húmedo típico del invierno uruguayo, y ya había hecho mi último viaje en las calles desiertas cuando recibí una llamada inesperada por radio. Era un pedido de asistencia al Hospital Regional de San Gregorio, un antiguo edificio ubicado a unos 10 minutos donde yo estaba. Uno de los rescatistas, Héctor Ramírez, pidió ayuda porque la situación era extraño. Estaba llevando a un paciente en estado grave, pero algo no tenía sentido y no dio muchos detalles, solo me pidió que llegara lo más rápido posible. Encendí las sirenas y conduje por el camino de tierra hasta el hospital. Bajo las tenues luces del edificio apareció a lo lejos, y cuando llegué al estacionamiento vi la ambulancia parando en la entrada. Las luces intermitentes aún estaban encendidas, proyectando destellos rojos y blancos en las paredes desgastadas del hospital. Me sorprendió el silencio ambiental porque imaginé que el equipo estaría en pleno movimiento con el servicio, pero el lugar estaba en silencio excepto por el sonido del motor de la ambulancia aún conectado. Me bajé del auto y me acerqué a la ambulancia, donde encontré a Héctor y a su compañera Laura, ambos con expresiones. Nunca antes había visto que algo andaba mal. Estaba claro que Héctor estaba de pie al lado de la camilla que aún estaba en la ambulancia, cubierta con una sábana ensangrentada. Cuando me acerqué empujó la sábana a un lado, revelando una escena que no tenía sentido. La camilla estaba completamente vacía. Miré a Héctor, luego a Laura mientras esperaba una explicación, pero él simplemente mueve la cabeza confundido y visiblemente asustado. La sábana estaba cubierta de sangre fresca, manchas oscuras que se extendían en un gran punto irregular. Al principio pensé que había estado en un accidente automovilístico grave en la carretera cerca de la ciudad. Un hombre llamado Martín Silva. Conocíamos al carretera bien y sabía que los accidentes eran raros en esta zona porque estaba un poco ocupado. Sin embargo, según ellos, Martín había sido encontrado con heridas graves y casi inconsciente debido a la gravedad. Héctor y Laura estuvieron atentos todo el tiempo, pero cuando llegaron al hospital se dieron cuenta de que algo estaba extraño. Héctor se abrió más la sábana y vio que los cinturones que debían sujetar al paciente estaban flojos, como si los hubieran soltado, pero los tejidos estaban intactos, sin signos de rotura o rotura. El silencio de los paramédicos dejó en claro que ellos también estaban perplejos. Para mí la sangre en la sábana era evidencia clara de que alguien había estado allí, pero no había ninguna señal de dónde podría haber ido. La entrada al hospital estaba vacía y ninguno de los empleados parecía estar allí para recibirlos, lo cual ya era extraño en sí mismo. Mirando a mi alrededor comencé a sentir un malestar cada vez mayor. Miré nuevamente a la ambulancia tratando de encontrar algún indicio que pudiera explicar la ausencia de Martín. Nada, solo la camilla vacía y el olor a sangre alta se mezcla con el aire frío y húmedo de este amanecer aún abrasador. Decidí entrar al hospital para buscar a alguien que pudiera haber visto o registrado la entrada del paciente. Héctor y Laura estaban en la entrada sin poder salir de la ambulancia. El pasillo principal estaba oscuro y desierto excepto por una luz intermitente en el fondo. Mientras caminaba por el pasillo solo escuché el sonido de mis propios pasos resonando en las paredes viejas y descascaradas. Llegando al mostrador de atención llamé a alguien, pero nadie respondió. Miré el formulario de registro de ingreso, derecho de autor, pero no había ninguna anotación sobre un paciente herido. En la madrugada fui a la sala de proyección, pero ella era también vacío, con sillas de metal dispuestas en un extraño silencio, como si el hospital estuviera parado en el tiempo. La incomodidad creció mientras revisaba cada rincón sin encontrar nada. La idea de que algo completamente inexplicable había sucedido comenzó a instalarse en mi mente. Regresé en el pasillo y decidí explorar un área menos frecuentada, el pasillo trasero donde estaban ubicadas las salas de aislamiento. En la oscuridad, con las puertas entreabiertas y el olor a estancado del hospital hacía el ambiente aún más opresivo. Cuando me detuve por un momento tratando de escuchar algo, «Suena eso», indicó que había alguien ahí. Me giré lentamente y vi solo el pasillo vacío, pero la sensación persistía, como si alguien estuviera observando cada paso que daba. Al regresar a la entrada del hospital, lo primero que noté fue que Laura estaba pálida y enorme.
Me dijo que mientras estaba dentro escuchó algo que sonaba como una luz palpitando al costado de la ambulancia, pero no pudo encontrar nada. Persona con la cabeza llena de preguntas y la sensación de que algo andaba muy mal. Menor que hay igual a 22 mayor que sugerí que nos fuéramos los tres. Salimos del hospital sin respuesta, pero con una oscura certeza de que esta noche nos había dejado con más dudas de las que debíamos seguir camino a casa. Los pensamientos de Martín Silva y el féretro vacío me acompañan todo el tiempo. Lo que pasó. A papá siguió molestándome y no sabía cómo explicar la desaparición. A la mañana siguiente volvía en el hospital. La imagen de la camilla vacía y la sábana ensangrentada siempre estaba fresca en mi mente, y aunque no sabía lo que buscaba, sentía que tenía que devolver algo allí. El amanecer parecía incompleto, como si faltara una pieza de un rompecabezas que de alguna manera exigía mi atención. Cuando llegué encontré a Héctor y a Laura, y allí estaban tan desconcertados como yo, y a pesar de su visible cansancio parecíamos tener la misma sensación, una especie de vacío que nadie podía explicar. Juntos entramos al salón de entrada para hablar con los que estaban de guardia e intentar para obtener información sobre la desaparición de Martín Silva. El equipo del hospital la noche anterior había sido cambiado y las nuevas enfermeras y médicos parecían confundidos cuando preguntamos a los pacientes lesionados qué estábamos diciendo. Derecho de autor también habló con la jefa de enfermería, pero ella no tenía registro de ningún paciente con este nombre entrante. Se refería a algún procedimiento. Según los registros del hospital no se recibió ninguna emergencia en la madrugada. Pregunté si una cámara de seguridad había grabado la llegada de la ambulancia, pero la cámara estaba desactivada por mantenimiento desde el día anterior, y luego fuimos al garaje del hospital donde los pacientes generalmente aterrizaban en estado grave. En el piso de concreto manchado de aceite y tierra no parecía tener nada inusual, era un trozo de gas como esos usado para primeros auxilios, y quedé manchado de sangre seca. Llamé a Héctor al hospital, lo cual hizo que la presencia del material aún extraño. El trozo de gas parecía agotado, como si hubiera estado allí durante días, pero la sangre aún estaba visible y seca, indicando que no hace tanto tiempo que no. Siempre había silencio. Regresamos a los vehículos con la sensación de que este no era el final. Algo continuó. Derecho de autor nos devolvió a preguntas sin respuesta. Por más que intentábamos entender, no podíamos explicar cómo Martín había desaparecido o por qué estas pequeñas piezas de evidencia parecían surgir de la nada como piezas de un rompecabezas que alguien nos montó. Cuando regresé al hospital, Héctor decidió verificar si alguien más en el edificio había notado otro suceso extraño mientras hablaba con el personal. Me quedé en la sala de espera sentada allí repasando cada detalle. A mí noté algo en la esquina de la habitación que no había notado antes, una delgada y casi invisible marca de sangre que comenzaba en la pared y terminaba debajo de la puerta principal. Me levanté para examinar cuidadosamente, sintiendo el escalofrío corriendo por mi espalda, leve pero bastante claro para ser notado en la penumbra del pasillo. Era como algo donde alguien se había inclinado. Allí seguí la toma hasta donde desapareció en el pasillo cerca de la sala de proyección donde la noche anterior había estado. En vano busqué al paciente desaparecido. La presencia de esta marca me desconcertó aún más. Algo o alguien había estado circulando desde el día anterior, y la idea de que Martín pudiera permanecer invisible dejando pequeñas señales de su fallecimiento comenzó a molestarme. Héctor regresó y vio la marca en la pared, y la expresión de sorpresa en su rostro confirmó que no me había dado cuenta antes de esa noche. Me fui a casa con la sensación de que algo inexplicable estaba pasando, algo que no sabía describir ni justificar, pero por más que tratábamos de entender parecía que cada nuevo descubrimiento solo nos alejaba más de la respuesta estábamos buscando. Pasaron unos días, pero en las imágenes de esa noche en el hospital seguían atormentándome: los rostros de los paramédicos, la sangre en la camilla, los rayones en la puerta de la ambulancia. Todo parecía un conjunto de piezas conectadas. Dejó algo o alguien
alguien que no quería continuar para perturbarme. No era solo el misterio de Martín Silva, era algo más profundo, algo que parecía involucrar al propio hospital. La noche siguiente, sin poder dormir, regresé al hospital de San Gregorio. El pueblo estaba desierto, envuelto en niebla, denso y helado, como si el invierno hubiera decidido esa noche. Echando raíces profundas, estacioné en el mismo camino de entrada que habíamos usado con la ambulancia y me quedé en el auto por unos minutos mirando el edificio casi en ruinas frente a mí. Las ventanas oscuras parecían enfrentarme, silencioso, vacío. Entré al hospital por la entrada principal tratando de ignorar la creciente incomodidad. Tan pronto como entré por la puerta, un sonido resonó por el pasillo desde los escalones, allí logrados y rítmicos, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre un piso. El sonido de repente dejó de salir, un silencio opresivo. Decidí ir al pasillo donde encontramos la marca de sangre en la pared. Quería ver si había algo que se había escapado de nuestra atención. Cuando llegué me esperaba una sorpresa. La marca de sangre era más intensa que la última vez que la vi. Parecía que alguien lo había tocado, como si hubiera regresado al hospital y caminado por el mismo pasillo. Mirando la pared vi una sombra al final del pasillo, una figura humana que parecía solo estar mirándome. En la penumbra del pasillo no iluminaba la cara, pero el contorno era visible. Me quedé paralizado tratando de continuar lo que vi, pero la silueta desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Todo mi cuerpo se congeló de miedo e incertidumbre, pero decidí seguir el impulso y caminar hacia el punto donde la figura desapareció. Llegué a una puerta al final del pasillo, un área de almacenamiento de equipos médicos abandonados. Empujé la puerta y caminó en el olor. Había mucha humedad y cosas guardadas por mucho tiempo. Busqué el ambiente con la linterna y algo me llamó la atención. En un rincón de la habitación, una plata vieja con una hoja de pescado oscura que parecía sangre seca. Me acerqué y me di cuenta de que el marcas formé un patrón como rasguños o huellas dactilares. Me acerqué a la linterna para ver mejor y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando me di cuenta de que las marcas en la hoja parecían alinearse en un estándar, casi como si hubieran sido. Escuché un suspiro detrás de mí. Me giré bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Rápidamente salí del almacén sintiendo el peso de la atmósfera cada vez más densa. Fui a recepción tratando de registrar todo lo que pudiera dar sentido a lo que estaba pasando. No encontré nada en los archivos, pero me di cuenta de que alguien había dejado un espacio en blanco en el chip que tomé. El chip intenta descubrir su propósito, pero no había nada escrito, solo una mancha de sangre en la esquina inferior. Decidí irme sintiendo que menor que hay igual a 23 mayor que el hospital estaba envuelto en algo que no pude entender. Cuando llegué a la salida, miré hacia atrás por última vez. Al fondo del pasillo algo brillaba en la oscuridad, como el reflejo de unos ojos que me miraban desde una distancia imposible. La sensación de que no estaba solo era cada vez más intensa, como si algo estuviera esperando que me revelara completamente esto. Esa noche, camino a casa, vi un auto acercándose por el espejo retrovisor. Estaba nervioso recordando el accidente de Martín. El auto se quedó detrás de mí por unos kilómetros, pero cuando se acercó a la entrada a la ciudad simplemente desapareció en la niebla. Era como si me acompañaba, o tal vez para mirarme, pero no lo sabía con certeza, ya que ese día dejé de visitar el hospital por las noches. Héctor y Laura también evitaron hablar de lo que pasó con Dawn, pero me di cuenta que él también llevaba el peso de misterio. Todos sabíamos que algo se había movido allí en las sombras del hospital de San Gregorio, pero ninguno de nosotros intentó encontrar respuestas, porque unos días después recibí una última noticia sobre Martín Silva. Todavía faltaba la última información que tenía. Lo que obtuve fue que donde habían encontrado su auto había aparecido otra mancha de sangre, como si alguien hubiera regresado para dejar una señal. Desde entonces prefiero mantener el caso cerrado en mi mente, tratando de olvidar todos los detalles, pero sabiendo que en algún lugar persiste el misterio.